Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias, el Chino Oficial News. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer un atento, muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like con me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues Morena nuevamente siendo Morena, Morena nuevamente siendo tibios, Morena nuevamente pues perdonando lo imperdonable, y es que hace un par de horas se dio a conocer por parte de la presidenta de la Cámara de San Lázaro, de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que se desechó oficialmente el juicio político contra Maru Campos, esto ya que diputados de Morena en el estado de Chihuahua no ratificaron la solicitud. Vicente Fox, expresidente de México, pues frustrado y desesperado, arremete contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Porque estos tipejos se llevan y no se aguantan. Se lanzaron en contra de la mandataria mexicana el día sábado, el domingo la presidenta los hizo pedazos narrativamente hablando, y hoy vienen con la cola entre las patas a decir es que la presidenta está frustrada, la presidenta está ardida con nosotros. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habla acerca de sus declaraciones del día domingo, y es que la presidenta dio a entender que el gobierno de Estados Unidos está tratando de realizar una injerencia probablemente para las intermedias del 2027 en nuestro país. Aclara esto ya que la presidenta habla de que muy probablemente Donald Trump ni siquiera tiene que ver en esto, sino que pues es un sector de la ultraderecha. Habla también la presidenta acerca de Maru Campos y cómo esta mujer sola se hace de delito sin siquiera haber una imputación oficial en su contra. Retoma la presidenta las memorias del expresidente Miguel de la Madrid, quien calificaba de chismes lo que le decía el embajador Gavín. Fíjense bien, lo consideraba chisme la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y dice Israel Zamora, como la oposición no tiene proyecto político, pues se coloca como vasallos de intereses extranjeros. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y quiero que empecemos con esta noticia, con esta información que circula ya desde hace un par de horas, y es acerca de pues que prácticamente se desechó el juicio político contra Maru Campos. Los diputados de Morena en el Congreso del Estado no ratificaron la solicitud de juicio político en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y por lo tanto queda sin efectos y solicitud, informó aquí la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, esta eterna plurinominal panista. En entrevista, la legisladora explicó que a partir del trámite iniciado el martes pasado, los legisladores tenían un plazo de 3 días, que venció el viernes, para acudir a San Lázaro, pero no lo hicieron. Diputados locales confirmaron que no sabían que había que acudir a ratificar la petición que implicaba un proceso para la destitución e inhabilitación de la gobernadora por la presunta injerencia de agentes de la DEA, de la CIA en este caso, en un operativo contra laboratorios en la entidad. O sea, Morena salió con que no sabía que había que ir a ratificar. No sé qué piensan ustedes. Para mí esto es un espaldazo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Porque la presidenta se está dando con todo contra los gobiernos injerencistas comandados por los empresarios allá en Estados Unidos. Se está dando con todos, con los expresidentes que vienen ahora a querer desacreditar su gobierno. Y los diputados, senadores de Morena siguen con sus tibiezas. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Pero bueno, se ardió la chachalaca, se ardió Vicente Fox con la respuesta de la presidenta el pasado fin de semana, y ahora dice que no son ellos los ardidos. Es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la que está todavía ardido con ellos. Celia Calderón, y regreso. Sí, perfecto. No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco, o la brutal represión
a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador y su obra cumbre, el fraude electoral del 2006, que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre, con la fallida guerra contra el narco. Pues es parte de lo que dijo Vicente Fox de usted y de Felipe Calderón. Sí, a ver, tomo por ejemplo la defensa que hace de este sujeto llamado López Obrador, que se esconde allá en las selvas de Chiapas o quién sabe si fuera del país. Nadie sabemos dónde está él. Se refiere a él otra vez con mentiras claras, evidentes, que quedaron confirmadas por toda la opinión pública y que efectivamente hubo una elección, que no fue una elección de Estado, fue una elección democrática, en la cual el ganador es el presidente Calderón. Y López Obrador pues quedó muy ardido de ocasiones anteriores, muy ardido de no tener la presidencia de la República, que para él era su máxima aspiración. En segundo término, relata el tema del el delito que cometió López Obrador, que fue un delito flagrante frente a el terreno del Encino y un juez que lo acusó de invadir una propiedad privada particular. Fue el juez el que lo acusó. Luego fue desaforado. Fueron 500 diputados los que lo desaforaron. Y sin embargo, vuelve la cantaleta de Claudia a referirse a Vicente Fox. Está muy, pero muy ardida por esta inmensa manifestación que se hizo allá en Chihuahua, a la cual concurrimos los dos presidentes a defender y estar siempre al lado de Maru, la gobernadora del estado. Y ahí quedó otra vez. Sí, adelante. No, le iba a decir dos. Miren, fíjense. Fíjense la incongruencia con la que habla Vicente Fox. ¿Cómo crees que la presidenta va a estar ardida? O sea, les va a tener envidia por una marcha que juntó, vamos a ser considerados 10,000, 20,000 personas porque era un recinto cerrado. ¿Cómo les va a tener la presidenta envidia si 24 horas después, el día domingo, porque lo de ellos fue el día sábado, la presidenta reunió entre todos los 32 entidades federativas 800,000 mexicanos y mexicanas escuchando su segundo informe de gobierno? Estoy hablando de los que se presentaron en las plazas públicas de cada estado, ¿eh? No. A eso súmale los que estuvieron desde su casa viendo la transmisión en vivo. 800,000 personas. ¿Tú crees que la presidenta les va a envidiar? Vamos a ser considerados 20,000 personas. Vamos a ser considerados. Supongamos que sí fueron 20,000. ¿Tú crees que hay comparativa Vicente Fox? Digo, ahí se ve quiénes son realmente los que están frustrados. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habla acerca de las declaraciones que dio el día domingo en su segundo informe de gobierno, y es que la presidenta habló de que hay un sector de los Estados Unidos que está inclusive planeando injerencia para el 2027. Mucho cuidado, vamos a escuchar lo que dice la presidenta. Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. ¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con con todas sus áreas. Vino recientemente el secretario de Seguridad, Roberto, el secretario de Relaciones Exteriores, está en contacto permanente tanto con personas de la Casa Blanca como con el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad tiene mucha relación con sus contrapartes. Por ejemplo, la Defensa, la Marina tienen su contraparte en el Comando Norte, tienen mucha comunicación. De hecho, hay una reunión programada pronto. El secretario de Marina va a una reunión esta misma semana a Estados Unidos con la Marina y la Guardia Costera, si mal no me equivoco. Es decir, hay mucha comunicación. Como lo dije ayer, yo creo que son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente y que no quieren que haya una buena relación. Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México, que antes querían pasar como de centro, luego medio de derecha y ahora ya de plano se fueron a la extrema derecha. Que como lo he dicho, la derecha, a diferencia de un gobierno humanista, pues son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen, no están de acuerdo con los programas de bienestar, no están de acuerdo con la inversión en educación pública, lo que fue todo el proceso neoliberal y además una visión ahora pues muy, muy autoritaria. Ellos no están de acuerdo con la libertad de expresión, aunque digan que están de acuerdo, en realidad no están de acuerdo. Entonces, esos sectores en México que se vinculan con sectores de derecha de todo el mundo y particularmente de Estados Unidos, pues
pues son los que se vinculan y buscan que no haya una buena relación entre nuestros países. Como lo he dicho muchas veces, puede tener muchas diferencias con el gobierno de Estados Unidos, pero lo que buscamos son las coincidencias y el bienestar del pueblo de México, de los mexicanos en Estados Unidos, y avanzar en las relaciones comerciales y de distinto tipo entre nuestros países. Pero hacemos muy claro cuando no estamos de acuerdo con lo que consideramos que es injerencia, que es meterse en los asuntos de México. Lo expliqué el otro día con una metáfora, pues que parece muy sencilla, pero así es. Son dos vecinos en dos casas distintas. Y cuando un vecino, puedes comer, puedes juntarte, puedes divertirte, pero cuando un vecino quiere entrar a tu casa y quedarse con la cocina, y después con la recámara, y luego con la orientación de cómo decides dentro de tu familia, pues ahí dices, no, esa parte no, vamos a seguir siendo buenos vecinos, una política de buena vecindad. Y eso es lo que nosotros marcamos el día de ayer. Y también al mismo tiempo deseamos una buena relación con Estados Unidos en el marco de nuestros principios, de la defensa de nuestra soberanía y del respeto mutuo que ha caracterizado las relaciones. Y es que lo que exige la presidenta no es algo injusto, que no sea equiparable. Lo que pide la presidenta simple y sencillamente hacia nuestro país es respeto. Respeto a nuestra soberanía, que no empiecen con su injerencia, porque les digo, la presidenta advirtió este fin de semana de una injerencia que se está preparando previo a las intermedias del 2027. Tienen el caso de Colombia. En Colombia se les acaba de meter los Estados Unidos en esta votación que acaban de tener. Entonces dice la presidenta, ni siquiera creo que sea Donald Trump. Vimos una entrevista de Donald Trump hace un par de semanas en donde una periodista le preguntaba, Donald Trump, ¿cuándo va a empezar la guerra con México? Y dice Donald Trump, son ustedes los medios de comunicación quienes sacan de contexto mis declaraciones. Y es que entendamos, Donald Trump está en campaña. Donald Trump es politiquería lo que está haciendo. Realmente quienes están detrás de todas estas ataques mediáticos en nuestro país son los empresarios, son los poderosos de los Estados Unidos que estaban acostumbrados a que México pues aceptara todos los tratos por más injustos que fueran, y ahora pues están escandalizados, ¿no?, con la respuesta de nuestro país. La presidenta retomó las memorias del expresidente Miguel de la Madrid, esto para prácticamente darles una prueba a los propios opositores de que un presidente priista era el que denunciaba los intentos de injerencia gringa, y estamos hablando de hace 40 años. Digo, para que digan, no es cierto, la presidenta se está inventando todo esto para, narrativamente hablando, justificar todo lo que está pasando. Lo que no quiere es entregar a los que son acusados por los Estados Unidos. Escuchen, dice la presidenta, esto es de hace más de 40 años, y ya el presidente en turno, que era priista, estaba denunciando y exhibiendo la injerencia extranjera de los Estados Unidos. Lo que pensaba él, porque ya falleció. Y tenemos muchas diferencias con el periodo de la Madrid, pues fue el inicio del periodo neoliberal en nuestro país. Pero vale la pena leer lo que él reflexionaba en aquel momento. No sé si lo pudiste pasar. Mira, este habla de una conversación que tiene el presidente Miguel de la Madrid con el embajador Gavin. Dice, otro de los gobernadores que me mencionó Gavin fue el de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo. Al escuchar su nombre en dicha lista, me pareció que las afirmaciones del embajador rayaban en el exceso, pues francamente no creo en absoluto que Álvarez del Castillo esté metido en el narcotráfico. Estamos hablando del 82, 83, 84. El periodo de la Madrid fue de diciembre del 82 a 88. Vale la pena leerlo, repito, por cómo era desde entonces, para que vean similitudes. Cuando le pedí pruebas ante acusaciones que me parecieron increíbles, me contestó, señor presidente, donde hay humo, hay fuego. Tuve que responderle que yo no podía actuar de esa manera, que las leyes mexicanas exigen que antes de perseguir a alguien, demostremos su culpabilidad. Adelante. En todas las ocasiones en que Gavin vino con estos chismes, así dice de la Madrid, yo cuidé que García Ramírez remitiera oficios a la embajada norteamericana pidiendo información precisa sobre los comentarios que me había hecho el embajador. Lo malo fue que Gavin no solamente me hacía a mí esos comentarios, sino que seguramente los circulaba entre las autoridades norteamericanas y los filtraba a la prensa. También en esos días se manejó mucho en la prensa el rumor de que un primo mío, Edmundo de la Madrid, estaba ligado al narcotráfico. Yo no siento que yo haya dañado demasiado mi imagen personal, dentro o fuera del país, aunque es claro que a los críticos y a los resentidos les da gusto señalar que el presidente de la República tiene un pariente enviciado. Los hechos, según me lo confirmó posteriormente el Procurador General de la República, señalan que después de haber realizado una investigación de muchos meses en torno a la posible culpabilidad, las autoridades no tienen indicio alguno de que esté involucrado en el tráfico de drogas. Como quiera que sea, vean esto, como quiera que sea,
El problema del narcotráfico va a continuar generando presiones crecientes en las relaciones entre México y Estados Unidos, porque el narcotráfico es un problema muy serio para los norteamericanos. Iremos manejando las presiones, pero serán siempre motivo de conflicto. Estamos hablando hace, ¿qué? 40 años, más de 40. Más de 40 años, 40 años. Entonces, repetimos, no es que... Hay muchas cosas que no coincidimos con el presidente de la Madrid y las decimos y las presentamos. Pero en sus memorias hace este planteamiento. Y hay muchos otros. Para que entendamos que todo esto es histórico, que no es un asunto de un día, que siempre han querido utilizar este tema. Y para eso están las instituciones de justicia en México, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Como ayer lo dije, aquí no se cubre a nadie. Pero sí hay que entender, o por lo menos tener la duda, preguntarse cuáles son las verdaderas intenciones. Fíjense, si el priista de la Madrid, cuando Estados Unidos venía a dar a entender que gobernadores de sus estados estaban coludidos con la delincuencia, los llamaba chismosos, porque era eso, un chisme de lavadero, no mostraban pruebas. Vean el cambio tan radical del PRI actual. Ahora Alito Moreno ve que Estados Unidos dice, creo que el gobernador de Sinaloa, y no lo estoy defendiendo, creo que el gobernador de Sinaloa está coludido con la delincuencia. ¿Qué pruebas tienen? No, ninguna, pero a mí se me hace que sí. Y sale Alito Moreno, ven, les dije, narcogobierno de la Madrid, le decían eso y decía, son unos chismosos. Les pedí pruebas y la prueba que me dio el embajador Gavín fue: presidente, donde hay cenizas hubo fuego. O sea, hace más de 40 años, digo, Sheinbaum se lo está inventando. Vean desde dónde viene la información. Ahora la presidenta habla acerca de Maru Campos y cómo esta mujer se hace de delito solo. El fin de semana en Chihuahua, el PAN cerró filas en torno a la gobernadora de esa entidad, María Eugenia Campos, en evento en el que, por cierto, reaparecieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Felipe Calderón dijo que estamos transitando hacia un gobierno autoritario. ¿Su gobierno considera detener la investigación que se realiza en Chihuahua? Nuestro gobierno, o sea, el gobierno de la República no está haciendo ninguna investigación. La Fiscalía es autónoma y está haciendo una investigación. Y es muy importante además que se sepa, porque fue público, no es que yo esté dando una información nueva, sino que lo hizo público la Fiscalía, que en el caso de la gobernadora de Chihuahua fue llamada para dar su versión. No está imputada de nada. Lo dijo la propia Fiscalía. La llamaron a dar información de lo que ocurrió en Chihuahua. Eso es lo que la Fiscalía tiene que definir. Y es la Fiscalía quien tiene que dar la información. Pues yo dije, este no es un asunto político. Es un asunto de una investigación que está llevando la Fiscalía General de la República del accidente que ocurrió y la presencia de agentes estadounidenses no acreditados en nuestro país. Entonces está llevando la investigación y la Fiscalía ha sido pues muy abierta. Lo que pasa es que a veces no se quiere leer lo que dice la Fiscalía y se quiere pues generar otra situación. Pero la Fiscalía es en todo caso quien tiene que definir, tiene que informar. Presidenta, dijo Felipe Calderón, sí, el espurio, que su gobierno es un gobierno que persigue a la oposición porque está persiguiendo a Maru Campos, dice la presidenta. A ver, para empezar, el gobierno federal no está persiguiendo a nadie. Es más, yo no he ordenado ninguna investigación. Quien está realizando una investigación es la Fiscalía General de la República. Ahora, la investigación, y yo lo he dicho muchas veces, ni siquiera lleva el nombre de Maru Campos. La investigación ni siquiera es en contra de Maru Campos. La investigación es para esclarecer una posible, y no posible, pero bueno, vamos a decir, una posible violación a la Constitución al tener elementos estadounidenses dentro del territorio mexicano. Es para esclarecer 100% cómo ocurrieron los hechos. Maru Campos fue llamada como testigo para que únicamente diera a conocer qué pasó desde su perspectiva como gobernadora. No se le está imputando ni se le está inculpando de nada, pero se hacen de delitos. No quiso declarar, llevó una hoja escrita por Gil Suart, no quiso regarla porque esta mujer trae una diarrea verbal incontenible. O sea, sola se hace de delito. Vamos a escuchar lo que dice el morenista Israel Zamora, porque pues para frustración de la oposición dice algo muy, pero muy acertado, y dice que como la oposición no tiene proyecto político, se coloca como vasallos o se colocan como vasallos de intereses extranjeros. Se trata de una política injerencista. Yo la calificaría más bien como una política de vasallaje. La oposición, como no tiene proyecto político, se coloca como vasallos
de intereses extranjeros. Y decir que son vasallos o esta política de vasallaje me parece más adecuada que el injerencismo, porque implica dar las riquezas Ok. a alguien extranjero y que las boronas que queden pues, son las que se queda la Un ejemplo. oposición. Pues todo lo que están haciendo pidiendo que haya intervención. Este discurso de ¿Quién? decir que México ¿Quién lo se pide, confronta. Israel? Pues a ver, hemos ¿Quién? visto a personajes políticos del PAN y del PRI ¿Pero quién en pide eso? Estados Unidos pidiendo ahí, bueno, el propio Y presidente. Marcelo, Me da risa que la oposición, pero ¿quién lo pide? Nosotros no hemos pedido intervención. A ver, tienes a Lili Telles posteando en su cuenta oficial, yendo a los Estados Unidos, a Fox News, a decir, es necesario que Donald Trump entre a poner orden en nuestro país. Tienes a Alito Moreno pidiendo intervención de organizaciones internacionales para que intervengan a salvarnos de esta dictadura que tenemos con Morena. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.